mal, no me imagino qué será. Además que cualquier gobierno, una maldición que nos dio el infierno. Tacata los taladros, tacata, tacata, quieren la tierra sin cesar. Oro negro, oro nada me va a tocar, voy a seguir viviendo igual. Oro Negro es de Gualberto Ibarreto. Miren, esa canción, cuando uno la escucha, cuando uno la escucha y razona sobre el contenido de esa canción, uno se da cuenta cada vez más que realmente que Venezuela ha sido un país, digamos, colocado como monoproductor desde hace muchísimos años, 100 años será. Sin embargo, en la letra, si ustedes la escuchan con atención, a lo mejor la escuchamos en el fondo, se dan cuenta de que, bueno, ha habido oro, pero yo sigo igual. Eso que Juan Pablo Pérez Alfonso llamaba el estiércol del diablo, para significar lo que el petróleo sí es. Sin embargo, el petróleo es una de las bases, digamos, fundamentales de lo que mueve, energiza al mundo capitalista, que necesita, pues, del petróleo para moverse. Así iniciamos el programa Viaje en el Tiempo a través de cada una de las frecuencias del sistema La Radio del Sur. Complacido de trabajar para ustedes en la presidencia de esta emisora Nieves Valdés, en la gerencia de contenidos Tamar Sánchez, en los controles, los equipos de audio, de sonido de la Radio del Sur, quien les habla, un servidor y amigo Aldemaro Barrios Romero. Vamos a tratar de encontrarnos con un efemérides el día de hoy, y por esa es la razón que coloqué Oro Negro de Gualberto Ibarreto, porque no es que conmemoramos, sino que como fecha histórica fue noticia y sigue siendo noticia la nacionalización petrolera. Cuando hacemos estos análisis, también nos enfocamos en la realidad que deriva o derivó de esa nacionalización y cómo los grupos económicos, valga decir las castas, las familias que usaban las patentes de corso que tenían con los gobiernos de Acción Democrática y COPEI para hacer lo que les diera la gana en este país, tuvo un corte cuando Hugo Chávez asumió el poder y luego continuó Maduro. Pero el proceso de la nacionalización es un proceso que es dinámico, es constante, tiene consecuencias, tiene algunas situaciones positivas, otras de orden negativo. Eso es lo que vamos a analizar hoy. Más allá del momento, de la fecha histórica, que fue cuando Carlos Andrés Pérez tomó, pues, la decisión de nacionalizar la industria de hidrocarburos en Venezuela, y pudiéramos decir que para ese momento la situación mundial estaba crítica, estaba pasando el mundo por una situación energética crítica, en tanto se había producido el embargo de Arabia Saudita y otros países del Medio Oriente contra los Estados Unidos. Irak todavía no daba muestras sino de algunas pequeñas intenciones de nacionalizar, sobre todo los pozos del norte de Irak, desde 1972. Es decir, ese periodo de los años 70, que incluso el
el presidente Nixon, presidente de los Estados Unidos, hizo la paridad del dólar con el barril de petróleo, desplazando la paridad por el oro. Entonces, había muchas circunstancias que apremiaron decisiones de algunos países, como el caso de Venezuela, para asumir una acción de orden confrontacional, si se hubiese dado la realidad de una nacionalización, con las empresas petroleras de los Estados Unidos. Fíjense ustedes, la comunidad de inteligencia norteamericana, y eso lo extraigo de los archivos del Departamento de Estado, desde 1973 habían previsto las amenazas recurrentes, lo digo textualmente como ellos lo ponen en el documento, las amenazas recurrentes de los productores de petróleo árabes de utilizar esta materia prima como arma política. Entonces ellos decían, bueno, es que se ponía en riesgo, como siempre lo han dicho, se ponía en riesgo la seguridad de los Estados Unidos. Y Venezuela resultó entonces ser el aliviadero, el canal de alivio para las necesidades energéticas de los Estados Unidos, estando en proceso un embargo de los países árabes, los países petroleros en el Medio Oriente, contra los Estados Unidos. Entonces siempre éramos los salvavidas de los Estados Unidos. Más o menos una situación parecida a la que está ocurriendo hoy con Rusia, por la guerra de Rusia-Ucrania, y bueno, las locuras que han implantado no solamente mandatarios de los Estados Unidos, sino mandatarios de Europa, de Alemania, Francia, de cortar con Rusia. ¿Y cómo les llega entonces ahora la energía a ellos, el petróleo? Tienen que venir a Venezuela, pagar a los Estados Unidos altísimas cuotas y exigirle a los Estados Unidos que baje las sanciones. Esa es una de las situaciones que estamos viviendo. Pero volvamos a los años 70. Hay que recordar que la influencia de la Standard Oil y de la familia Rockefeller como familia o como casta de poderío a nivel de los asuntos energéticos, eran los dueños de una de las mayores procesadoras de petróleo, la Standard Oil. Bueno, Nelson Rockefeller, que era su representante, había declarado en el Club Nacional de Prensa en Washington en 1972 algo que posteriormente vamos a darnos cuenta que fue no premonitorio, sino que era la intención de las petroleras y la intención de lo que hoy se llama el Estado profundo. Y decía Nelson Rockefeller, y lo cito de un texto citado por Rodríguez Araque, quien fue ministro de Energía y fue presidente de PDVSA, venezolano. Pienso que la inversión del capital norteamericano en Venezuela, mediante el sistema de libre empresa, es mucho mejor y más efectivo para cualquier país, especialmente si se asocia con el capital local. Eso lo dijo Nelson Rockefeller en 1972, es decir, 3 años antes de la nacionalización del petróleo venezolano o de la industria petrolera venezolana. Pero ya, incluso desde los años 20, 30, 40, la firma de los Tinoco, primero el padre y después el hijo, eran los representantes de los negocios del magnate petrolero norteamericano Nelson Rockefeller en Venezuela. ¿Qué tal? Bueno, para que ustedes, como hemos analizado en distintos momentos el tema de las relaciones de las castas familiares ricas en Venezuela con relación a las castas familiares de los Estados Unidos, ahí están el mejor ejemplo. Pero vamos a profundizar más en este tema, porque uno se pregunta y se pregunta, pero ¿por qué Estados Unidos no objetó la nacionalización petrolera venezolana? Ahí no pasó nada, o sea, ellos no mandaron buques, no bloquearon, no interfirieron
en el proceso del sistema financiero nacional o internacional. No hubo guerra contra la moneda, no hubo amenazas ni nada de eso. ¿Por qué? ¿No les suena extraño eso? Porque la razón de eso es porque nada cambió. Esa nacionalización, llamada nacionalización, hay que leerla entre comillas, porque todo quedó igual. O quedó peor, mejor dicho. Porque solo fue un cambio nominal. En este caso, los gastos operativos de la explotación petrolera en Venezuela, es decir, los gastos de exploración y extracción, corrían por parte del Estado venezolano. Y las ganancias, ¿no?, de la comercialización del petróleo, de todo ese proceso donde realmente se generan los recursos, seguían administradas por agentes de las petroleras, de las compañías petroleras norteamericanas que estaban enquistados dentro de PDVSA. Es decir, no pasó nada. Era más o menos lo mismo que pasó con la electricidad de Caracas, que bueno, por una razón u otra, Betancur le dio la concesión, y Betancur, León y Caldera, después Carlos Andrés Pérez hasta Chávez, de la administración de los recursos que derivaban del Guri, de electricidad, no pagaban la cantidad que debían pagar, prácticamente le regalaban la electricidad, el flujo eléctrico a la electricidad de Caracas y ellos cobraban. Por eso es que se hicieron enormemente ricos. Ahora, pero además de eso, fíjense ustedes, tanto en los niveles altos del gobierno, digo, tanto del gobierno de Caldera antes de la nacionalización o durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, tanto los altos niveles de gobierno como los agentes o asesores del Estado, ¿no?, y algunas empresas privadas que dependían de la materia de hidrocarburos, que no eran muchas, bueno, siguieron haciendo transacciones paralelas, cobros de comisiones ocultas, pagos opacos, como se llaman también, utilizando los recursos de la industria petrolera. Es decir, había un flujo de caja que no era controlado por el Estado. Y un caso patético, hay muchos casos que están en la prensa, fue el del asesor petrolero, miembro de la Corporación Venezolana de Fomento, el doctor José Toro Hardy, quien recibió como pago por una negociación o una recomendación que hizo, recibió 600 acciones de una compañía denominada Perforaciones Altamar para recomendar, promover contratos con el fin de perforar pozos al sur del lago de Maracaibo y que esta compañía, Perforaciones Altamar, se aprovechara de eso. Es decir, hay un manejo clientelar o un manejo irregular de los contratos, que en este caso fue promovido o recomendado por José Toro Hardy, que tenía un alto cargo en la Corporación Venezolana de Fomento. Esto lo digo yo no como inventado, eso fue una denuncia interpuesta por un señor de nombre José Kaufman en una corte de Houston, en Texas, en octubre de 1975, unos meses antes de la nacionalización, pero dentro del gobierno de Carlos Andrés Pérez. Y no es que yo lo diga porque me está dando la gana, porque no, pues Toro Hardy, que ha sido un fervoroso antichavista bolivariano y supuesto experto en cuestiones petroleras, pues se encontró en ese enredo de negocios opacos, irregulares, el año 75. Y hoy día es un vocero de la ética petrolera, entre comillas. Eso aparece en un registro de noticias de este libro, Cronología de una implosión, la década final de la Cuarta República. Es decir, los estertores
del punto fijismo. Estábamos en los años 70. Ahora, no era solamente ese caso, ¿no? Todo lo que antecedió a la nacionalización y las revelaciones que no eran de parte de gente de la izquierda. Bueno, Domingo Alberto Rangel escribió algunas notas sobre eso y me han servido a mí de referencia para eso. Yo lo recomiendo. El libro La oligarquía del dinero de Domingo Alberto Rangel del año 72. Pero estas corruptelas de las que yo estoy mencionando tenían antecedentes en la industria petrolera cuando el año 1996 fueron reveladas unas conversaciones grabadas en 1971 por un magnate petrolero de nombre Harman Hammer, que era presidente de la Occidental Petroleum Corporation, que involucraba a altos funcionarios del gobierno de Rafael Caldera. Desde el año 71, es decir, 4 años antes de la nacionalización petrolera. ¿Y qué decían esas conversaciones? ¿Qué había en esos datos que recogió Hammer? Bueno, involucraban al director de la Compañía Nacional de Petróleo, Maurice Valery, al ministro de Hidrocarburos, Hugo Pérez La Salvia, ministro de Rafael Caldera, y nada más y nada menos que a Pedro Tinoco Jiménez, o Pedro Tinoco hijo, que era el ministro de Finanzas del gobierno de Rafael Caldera. ¿Y qué decía Hammer allí? Bueno, que esa grabación indicaban o mostraban la evidencia del pago de $3 millones para que estos funcionarios, es decir, Pérez La Salvia, Pedro Tinoco y Maurice Valery, promovieran la modificación sobre la regulación de la explotación petrolera de Venezuela para favorecer las actividades y contratos de estas empresas con el Estado venezolano. Bueno, si eso no es suficiente, después que termina el periodo de gobierno de Caldera y Pedro Tinoco sale del gobierno, Carlos Andrés Pérez lo nombra como presidente de una comisión especial para la reformulación del Estado. Qué terrible, ¿no? Esa es nuestra historia contemporánea reciente. Ahora, con estos antecedentes tan funestos, se nacionalizó la industria petrolera venezolana. Pero digamos que ese es un lado, ¿no?, de las atrocidades o extravagancias de la corrupción en Venezuela en los años 70. Pero es que también en el campo de las relaciones parasitarias que tuvo lo que se llama la oligarquía, la burguesía, que no es ni oligarquía ni burguesía, sino empresas, prácticamente son empresas que son franquicias, se llaman empresas privadas, en este caso relacionadas con el ramo de la industria petrolera. Ahí hubo familias o casta del abolengo caraqueño, de los ricos de Caracas, como los Sosa Rodríguez, ¿no? Luego los Sosa Rodríguez, luego los Sosa Pietri, ¿no? Quienes eran propietarios de Benoco. Y aunque Domingo Alberto Rangel los coloca a ellos como un grupo periférico, o más bien de los pequeños, movían una importante cantidad de dinero y se movían también dentro de esa relación pastosa con las comisiones opacas, con funcionarios amarrados a los intereses de estas compañías. Recordemos que Benoco era una industria que fabricaba grasas derivadas del petróleo, aceite, liga para frenos, plásticos y otros derivados de la industria petrolera. Pero era un monopolio, donde además estaban asociados la familia Mendoza, eso es del grupo Mendoza Goiticoa, y los Volmer como primeros accionistas.
Esa compañía en los últimos momentos en que estuvo aquí, estuvo asociada, es decir, Isaac Pérez Recado, el mismo del golpe de Estado del 2002, compró parte de las acciones. Y ustedes saben quién era el presidente de Benoco: Pedro Carmona Estanga. Es decir, los Sosa Pietri se asociaron con Pérez Recado. Y como tenía, digamos, la facultad accionaria de nombrar al presidente, Pérez Recado nombró a su empleado, ¿no?, como presidente de Benoco. Después cometieron toda la locura aquella del golpe de Estado del 2002. Eso fue en ese tiempo. Ahora, regresemos a los Sosa Rodríguez, porque es interesante conocer algunos antecedentes sobre, y no es que uno acometa contra familias, no, sino cómo esto es parte de un análisis que nosotros hacemos de cómo en América Latina, en Venezuela, pero también en los Estados Unidos, castas familiares se imbricaron con el Estado para parasitar, para aprovecharse de todo lo que significa, bueno, ser Estado, pues. En el caso de los Sosa Rodríguez, cuyo el padre de Sosa Pietri, es decir, el doctor Sosa Rodríguez, y esta familia había acumulado una fortuna producto de la venta de los terrenos de la antigua hacienda La Floresta. La antigua hacienda La Floresta en el este de Caracas, que fue convertida en urbanización. Era una hacienda de cafetalera muy antigua. La convirtieron en urbanización en los años 50. Exactamente el año 52, y allí estuvo trabajando el ingeniero Julio Ferris Betancourt, y la proyección urbanística fue hecha por una firma, Perret Sosa Rodríguez Ingenieros, que eran los Sosa Rodríguez, que eran los dueños de la hacienda La Floresta. La Floresta es donde está ahora PDVSA La Estancia, y eso también tiene una historia interesante. La última venta, mejor dicho, la Floresta fue vendida y quedó la casa donde ahora está PDVSA La Estancia, ¿no? Esa era la casa de la hacienda La Floresta. Esa casa fue restaurada por PDVSA en 1988, según una investigación que yo hice, y aparece un arquitecto quien hizo la restauración, de apellido Paolini, y PDVSA pagó la restauración. No había sido vendida la casa todavía. Estaba destinada a una cosa de diseño gráfico, de cosas de arte y cosas así, ¿no? Pero luego, una vez que vinieron los cambios del año 89, esa casa fue vendida en los años 90, principios de los años 90. ¿Y quién la vendió? Bueno, la vendió los que heredaron la casa, y quien heredó la casa fue nada más y nada menos que Andrés Sosa Pietri. ¿Y quién era Andrés Sosa Pietri? Bueno, uno de los dueños de Benoco, pero además en ese momento había sido nombrado presidente de PDVSA por parte del presidente Carlos Andrés Pérez. Es decir, se vendió y se dio el vuelto. No sabemos por qué cantidad fue vendida esa casa, pero hay algunas informaciones que dicen que fue una cifra extravagante, sobrepreciada, en fin. Eso es muy recurrente en las relaciones perversas que tienen estas familias con el Estado, ¿no? De aprovechar al máximo, hasta donde sea posible, los recursos del Estado para hacerse de bienes particulares, ¿no? Para hacer los bienes particulares. Después de eso tuvo una historia, incluso Sosa Pietri fue sacado de PDVSA por pugnas entre grupos y tal, y qué sé yo, y los conflictos que tenía el gobierno de Carlos Andrés Pérez en ese momento. Bueno, después de la nacionalización petrolera, los Sosa, digamos, fueron uno de los llamados apellidos que mantuvieron secuencia de negocios opacos con la industria petrolera a través de Benoco, que era de su propiedad.
Pero eso lo vamos a saber una vez que hagamos una pausa en Viaje en el Tiempo. Yo les indique el contacto por YouTube y TikTok y que lo van a ver aquí en este momento. Y luego regresamos a Viaje en el Tiempo a través de la Radio del Sur. Interesante, ¿no? Volvemos a Viaje en el Tiempo a través de cada una de las frecuencias del sistema La Radio del Sur. En todo el territorio del país, pero también en el exterior a través del streaming o bien a través de los canales de redes sociales que estamos poniendo para ustedes, tanto en YouTube, aquí lo van a ver, como en TikTok. Vamos a ver si hacemos unos cortes en Instagram para promovernos a través de las redes sociales. Hay que hacerlo, aunque a veces el TikTok nos bloquea o algoritmos que se dicen y entonces los cortan. Aducen que uno está haciendo derechos de autor y te digo, bueno, son cosas de esta lucha, no, en las redes, ¿no? Pero estábamos hablando hoy sobre el tema de la nacionalización petrolera y cómo algunas familias o apellidos de las castas de abolengo caraqueño, bueno, se hicieron de negocios opacos para enriquecerse, aprovechando los recursos de unas empresas como PDVSA para lucrarse personalmente, ¿no? O particularmente este grupo elitesco de familias. Bueno, ya hemos hecho varios cortes sobre ese trabajo y en esta oportunidad queremos hacerlo porque a propósito de la nacionalización de la industria petrolera, una de las empresas, uno de los monopolios que controló el tema de los aceites, las grasas y muchos derivados de orden petroquímico de la industria nacionalizada, fue Benoco, ¿no? Que era, bueno, la principal petroquímica privada del país y procesadora de aceites, grasas, liga de freno y ese tipo de cosas, ¿no? Toda la materia prima que usaba Benoco procedía de PDVSA, provenía de PDVSA. Y su principal accionista en los años 90 era el presidente de PDVSA, Andrés Sosa Pietri. En consecuencia, bueno, se cumplía lo que postuló en los años 70 Nelson Rockefeller del hecho de que la industria petrolera debía ser controlada por la empresa privada. Y ese proceso se inició justamente después de la nacionalización, si nos ponemos a ver, pero se acentuó en el momento en que Carlos Andrés Pérez asumió el poder. Era como un mandato del Estado profundo, del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Que se privatizaran todas las empresas del Estado. Y PDVSA, la industria petrolera, es una industria estratégica, tal cual como era la procesadora de aceites, ¿no? Que en este caso era propiedad de los Sosa Pietri en ese momento, con acciones de la familia Mendoza y de los Volmer. En 1989, Andrés Sosa Pietri presentó un informe, ¿no? Sobre la situación petrolera en Venezuela y las recomendaciones que había para mejorar la capacidad productiva, incorporar la industria privada en la industria pública de petróleo. Es decir, ¿qué pasó entonces? ¿Qué pasó inmediatamente? Estamos en el año 89. El año 90, el presidente Carlos Andrés Pérez nombró a Andrés Sosa Pietri presidente de PDVSA. Y ahí permaneció 2 años, ¿no? Haciendo obviamente lo que sabía hacer mejor, que era comercializar, especular, aprovecharse de los recursos del Estado para enriquecer sus empresas privadas. Bueno, hasta que las intrigas empezaron a aparecer. Recordemos que ese fue un tiempo de muchas intrigas entre los grupos familiares que se habían roto esa unidad monolítica y entonces empezaron a tener competencias por espacios de poder
de otros grupos económicos monopólicos internos y también externos, ¿no? Porque no era solamente en Venezuela, también externos. Y las competencias entre las compañías capitalistas son terribles, son a muerte, ¿no? Eso obligó a Sosa Prietri a salir de PDVSA, pero no solamente a salir de PDVSA, a irse del país. Y que se fue para Miami, no sé, se fue para el exterior. Sin embargo, ellos siguieron siendo propietarios de la empresa Benoco. Y Benoco siguió haciendo negocios con PDVSA, haciendo lo que siempre habían hecho, negocios opacos con los recursos del Estado. Es decir, ellos compraban los insumos en materia prima muy económicos, muy baratos, ¿no? Aquí, y los precios eran altísimos. Es un diferencial muy notable. Por eso es que la acumulación de riqueza de esa familia fue tan fuerte, tan grande, bueno, porque había un proceso especulativo extremo. Ahora, ¿qué pasó después que llegó Hugo Chávez el año 99 al poder? Bueno, empezaron, el presidente Chávez empezó a tocar esos aspectos irregulares de esa relación perversa de estas empresas privadas con el Estado venezolano. Y empezó a pedir informes y empezó a reclamar, ¿y por qué esto así? ¿Y por qué esta gente está en esto? ¿Y qué es esto? Empezó a poner orden en la industria petrolera. Eso fue lo que ocurrió. Y entonces a partir del año 2001, ustedes saben que comenzaron todos los procesos de conspiración. Ya para entonces, esto es curioso y interesante también. Para entonces el presidente de Benoco, que era de los Sosa Prietri, Isaac Pérez Recado, que era un joven comercializador de armas, hijo de Isaac Pérez Alfonso, quien era hermano de Juan Pablo Pérez Alfonso, el creador de OPEP, el ilustre Juan Pablo Pérez Alfonso. Bueno, Isaac Pérez Recado es sobrino de Juan Pablo Pérez Alfonso, hijo de Isaac Pérez Alfonso. Y él era el que tenía los reales porque tenía vínculos, antes del golpe de Estado, tenía vínculos con los militares como Molina, el almirante Molina, que se alzó, que era el jefe del asunto de armas, del Cabin, ¿no? Y entonces había negocios con ellos. Por eso es que él está metido en el golpe. Y el presidente de Benoco, designado en asociación con los Sosa y Pérez Recado, fue Pedro Carmona Stanga. Pedro Carmona Stanga no era empresario, no es empresario. Era un empleado de Benoco, de los Sosa Prietri y de los Pérez Recado. Un simple empleado que fue designado por ellos como presidente de Fedecámara. Y luego, bueno, le echaron el carro ese de ser nombrado o autonombrado presidente, y todo aquel desbarajuste del año 2002. Esa es la historia más reciente de Benoco. El golpe de Estado del 2002 luego reveló quiénes eran los factores que estaban detrás de la conspiración contra el gobierno bolivariano. Claro, en el primer frente estaba Pedro Carmona Stanga, estaban los dirigentes sindicales de la CTV y bueno, los partidos políticos, Primero Justicia, todo ese grupo de gente. Estaba Luis Miquelena, ¿no? Que se incorporó después al golpe, y un gentío que apareció y que no estaban. Muchos de ellos firmantes de la declaración del nombramiento de Pedro Carmona Stanga en el Salón de Ayacucho, entre otros María Corina Machado, entre otros. ¿Se dan cuenta de la historia, no? La historia no miente, la historia revela las verdades en el tiempo. Ahora, ¿qué ocurrió después que se descubrió que Benoco estuvo, o los
empresarios dueños de Benoco estuvieron involucrados en el golpe de Estado. Tardíamente, la expropiación de Benoco, ¿no? En tanto se trataba de una industria estratégica, ¿no? Fue expropiada por el Estado venezolano en 2010. ¿Por qué aduciendo? ¿Qué adujo el gobierno bolivariano? Bueno, los negocios ocultos, opacos, las corruptelas, las comisiones que pagaban a funcionarios públicos para mantener ciertas prebendas, para conseguir insumos súper económicos y luego venderlos a precios exorbitantes. Ustedes no recuerdan que uno de los Zuluaga dijo, que el dueño de Globovisión, bueno, sí, somos especuladores, ¿y qué? Bueno, lo mismo dijeron los de Benoco, bueno, sí, nosotros somos especuladores, ¿y qué? Entonces pueden hacer lo que les dé la gana. Es decir, que cualquiera, como decía San Roque, qué interesante lo de San Roque, lo recomiendo para que lo lean, yo se los voy a poner en el link, de que aquí hay personas, dirigentes, que bueno, no le quieren parar al Consejo Supremo, al Consejo Nacional Electoral, tampoco respetan al Tribunal Supremo, o sea, no respetan las instituciones. No hay respeto por las instituciones, entonces cada quien puede montar su taguara electoral y hacer lo que les dé la gana. No, eso no es así. Pero sin embargo, fíjense, Benoco, y no digo por tomarla como una obsesión contra una, no, esa es la realidad. Luego de la expropiación, en el año 2010, Benoco se replegó a Colombia. Siguieron los negocios. Y tenía sus negocios entre Estados Unidos y Colombia, donde no solo siguieron haciendo o elaborando este tipo de comercialización de productos derivados del petróleo, sino que con otros testaferros mantuvieron el negocio petroquímico. Y yo no quiero entrar mucho en el tema de las relaciones con Juan Guaidó, pero fue claro y hay pruebas contundentes que tanto en el golpe de Estado del 2002 como en el financiamiento logístico de la operación Gedeón estuvo involucrado Pérez Recado y la gente de Benoco. Hay un informe en Colombia que está elaborando la Fiscalía en el que involucran a una venezolana asociada con esta gente de Benoco, que le facilitó la logística, es decir, la operativa, pero quien estaba arriba era Pérez Recado y la gente de Benoco financiaron todo ese proceso. Fíjense ustedes cómo uno empieza a descubrir cosas en el tiempo y la historia te va revelando. Ahora, regresemos un poco a la nacionalización. La nacionalización, para mí, una opinión personal, no ha terminado. Y eso, aprecio las palabras de Álvaro Silva Calderón, que fue ministro de Energía. Yo incluso lo conocí a él en unas actividades que hicimos con el Ministerio de la Cultura, con el CONAC. Y él decía que en el tema de la nacionalización petrolera, el petróleo es objeto típico de la nacionalización, dada la inmensa importancia energética actual, sus potencialidades para generar ingresos y su futuro como versátil materia prima, es por la capacidad que tiene de los derivados. Pero la percepción de la sociedad sobre la conveniencia de la nacionalización y su disposición de implantarla son indispensables. Es decir, que tenemos que estar conscientes que el proceso de la nacionalización es continuo, sigue siendo un proceso amenazado de riesgo y amenazas por agentes como Pérez Recado, que están interesados en volver a recuperar los privilegios que tenían de materias primas derivadas del petróleo muy baratas para venderlas a precios exorbitantes. Yo lo voy a dejar hasta aquí en el programa Viaje en el Tiempo. Quiero decirles que muy agradecido con todos los mensajes que nos llegan en TikTok y los mensajes que nos llegan en YouTube. Y hemos trabajado con mucho placer
para ustedes en la presidencia de la Radio del Sur, Nieves Valdés, en la gerencia de contenidos, Tamar Sánchez, en los sonidos del equipo de la Radio del Sur, quien les habla, un servidor amigo, Aldemaro Barrios Romero. Y nos vamos a despedir también con Gualberto Ibarreto, de una letra de Luis Mariano Rivera, y eso se llama La Guácara.